Bueno, que el Señor nos bendiga grandemente a todos. Yo sé que quizás es aburridor y entiendo a veces porque a mí me pasaba que nos hablen tanto de Dios y de pronto nos podemos sentir mal, pero podemos entender que el Señor nos quiere hacer cambiar nuestras vidas y que no soy solamente yo, sino que es el Señor utilizando a este siervo, utilizando algún tipo de conocimiento, utilizando experiencias para que nosotros podamos cambiar y ser transformados. Muchos creemos y pretendemos hacerle creer a la gente que vivimos felices de la forma en que vivimos, pero realmente no es así. Realmente necesitamos del Señor, necesitamos de Dios, porque sin Él estaríamos perdidos, y a veces, inclusive siendo lo que somos, le clamamos a Él y le pedimos que se haga su voluntad. Pero es importante entender que debemos, para que se haga la voluntad de Él de acuerdo a la bendición, debemos entender que hay cosas en nuestras vidas que debemos de cambiar, y por eso estos 12 consejos que el Señor nos está regalando para que aprendamos a ser más humildes. Y bueno, quiero empezar preguntándonos, que cada uno nos preguntemos cuánto nos gustaría que hablaran bien de nosotros, que nos dijeran palabras bonitas y que se expresaran bien, que aun cuando falláramos siempre nos dieran una palabra de aliento, o que nos hicieran sentir mejor, que nos motiven con las palabras, con las acciones. Y bueno, de eso el Señor quiere hablarnos en este día. Y para poder entender mejor, quiero que me acompañes en la lectura de Efesios. Vamos a leer en el capítulo 4, del verso 31 al verso 32. Dice la palabra del Señor así: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y yo creo, mis hermanos, que aquí hay algo muy importante que debemos entender, y es que no solamente depende de lo que nosotros digamos, sino también de lo que nosotros sentimos. Gran parte de lo que el Señor nos habla acá, nos habla más de emociones que de hablar. Y el Señor nos dice: quítese de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros. Podemos decir quítense refiriéndose a varias personas. Quiere decir que quítense aquellos que están peleando, que están discutiendo, aquellos que tienen amargura por alguien. Quítense de vosotros. O sea, debería haber un mutuo acuerdo para poder quitar eso. Pero si no, también es nuestra obligación empezar por el cambio y quitar nosotros esa amargura de nuestras vidas. Luego nos dice el enojo. Debemos quitar el enojo de nosotros, y si vamos a hablar debemos primero calmarnos y luego sí hablar, porque el enojo hace que digamos palabras ofensivas que lastiman y hieren. La ira, de igual manera, va muy ligada al enojo, pero el Señor también nos habla de la ira. Cuando nos airamos, nos exaltamos, es como si una dosis de adrenalina subiera por nosotros y nos hiciera exaltar más. La gritería. Cuando gritamos también estamos hablando mal de las personas al gritar, porque no les estamos hablando con un tono adecuado, sino con un tono alto. Y nos dice también la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? La maledicencia es lo que decimos, las maldiciones que profesamos contra otros, las maldiciones que podemos declarar contra otras personas. Esa persona es mala, esa persona solo hace daño, esa persona es una ladrona, esa persona es un delincuente, esa persona es una adúltera, esa persona es un adúltero, esa persona no tiene sentimientos, ¿cierto? Cada palabra que nosotros decimos, cada palabra nos lleva a condenar más a una persona, incluso a nosotros mismos. El Señor dice: en nuestra boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Y eso hace referencia también a nuestra familia, a nuestros hijos. Si en nuestra familia hay alguien desobediente y siempre le recalcamos que es desobediente, estamos atándolo a esa maldición. Entonces debemos estar siempre atentos a quitar también de nosotros la maledicencia. Y termina diciendo el verso 31, la malicia.
lo que nosotros pensamos, lo que nosotros maquinamos, lo que nosotros creemos de esas otras personas, también nos hace hablar mal. Entonces fíjate que no solamente hablar mal es hablar de palabras, sino también de emociones y de sentimientos. Y luego nos dice en el versículo 2, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos. Debemos aprender a ser misericordiosos y a perdonar. El Señor nos dice misericordiosos perdonándoos, o sea que debemos perdonarnos cada uno. Y si nos perdonamos cada uno a nosotros mismos, podemos perdonar también a los demás. Unos a otros, nos dice el Señor. ¿Y por qué debemos aprender a perdonarnos? El Señor nos lo dice claramente. Así como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios por sí solo, Él nos puede perdonar. Pero Él por eso trajo a su Hijo a morir en la cruz, para que nosotros nos acerquemos a Él y por medio de Él y creyendo lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, podemos tener esa bendición que es el perdón. El perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras ofensas, el perdón de todas las cosas que hemos hecho contra Dios. En un consejo anterior yo les decía que el Señor también siente. Aunque Él sea Dios, Él también siente, Él también sufre, Él también le duele lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces es importante que empecemos a entender que todo lo que debemos de hacer es porque el Señor lo está haciendo también por nosotros, y de eso debemos de ser conscientes. Y si el Señor, que siendo Dios, lo hace por nosotros, nosotros debemos seguir su ejemplo y hacer eso. Entonces no nos olvidemos que a partir de hoy debemos proponernos hablar bien de otros. Y acuérdate que hablar bien no es solamente lo que tú digas, sino también son tus sentimientos. Empecemos a trabajar en quitar la amargura, quitar el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia de nosotros. Aprendamos a ser benignos, aprendamos a soportar, aprendamos a ser misericordiosos los unos con los otros, aprendamos a perdonar. Hablábamos anteriormente en el consejo anterior de perdonar. Aprendamos a perdonar todas las ofensas, todo lo que nos hagan, y amar, y aprendamos a acercarnos a nuestro Señor Jesús para que por medio de Él podamos sentir la presencia de nuestro Padre y del Espíritu. Recuerda que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, ese era el consejo para el día de hoy, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Los llevo en el corazón a todos. Mil y mil bendiciones. Y me quedé encerrada ahí y allí vi